Buenas tardes. El nombre de un servidor, Genovevo Néstor Arriaga Luna, de profesión arquitecto, director responsable de obra en la Ciudad de México y con registro también de director responsable de director responsable de obra en el estado de México. Con respecto a la gestión del riesgo y en relación a la tarea que nos están dejando a efecto de cubrir las aportaciones que se pueden hacer dentro de la que puedo hacer dentro de mi profesión en la ciudad donde radico, que es la Ciudad de México. O sea, el cómo puedo yo coadyuvar en prever la cuestión del riesgo es en diferentes actividades. Primero debo de referir que para mí en lo particular son tres los más importantes, los riesgos más importantes que los podemos considerar dentro de lo que son los fenómenos naturales, perturbador y el fenómeno geológico. Dentro del fenómeno geológico sabemos que existimos o estamos, la Ciudad de México está ubicada en una zona altamente sísmica y hemos tenido experiencias demasiado lamentables con resultados muy lacerantes en el sismo de 1985 y últimamente en el 2017, los cuales nos trajo daños tanto en cuanto a pérdidas de materiales como de vidas humanas y también pues secuelas en cuanto a gente que quedó físicamente lesionada y en el cual y debido a mi profesión quiero referir que a raíz de estos dos eventos tan lamentables se han tomado ciertas medidas preventivas por parte de las autoridades a efecto de bajar el alto riesgo o disminuir, mejor dicho, el alto riesgo en cuanto a un sismo. ¿Y cómo lo ha hecho la autoridad? La autoridad que en su momento de sismo de 1985 y del sismo de 1917, pues no hubo una respuesta, no hubo una reacción inmediata, una respuesta inmediata por parte de las autoridades, pero que al final de cuentas lo han considerado y se está considerando no en la medida que se requiere, pero sí en cierta forma ya existe una preocupación por toda esta gente que afortunadamente tiene el valor, la ética de estudiar lo que son pues la protección civil y la situación de ir previendo los altos riesgos que se presentan tanto a nivel local, a nivel estatal, a nivel mundial en diversos aspectos con diferentes fenómenos como son los fenómenos geológicos y los fenómenos naturales y socio-organizativos. ¿Qué quiero referir con ello en el aspecto de que las autoridades han empezado a detectar, desgraciadamente demasiado tarde, pero al final de cuentas en una forma ya más congruente, en el sentido de que ya aquí en la Ciudad de México
se cuenta con un instituto de seguridad para las construcciones, misma que se encarga de la revisión de los proyectos desde un punto de vista estructural para los inmuebles que se van a construir o que están en proyecto para su construcción a futuro. Asimismo, también a través del mismo instituto y dependiendo del tipo de construcción y el uso que se les da a las mismas, se está previendo la revisión de numérica de las estructuras de dichos inmuebles. Eh, Afortunadamente se cuenta con este instituto. También se cuenta con la Secretaría de Desarrollo Urbano, en la cual se puede determinar el uso que se le pretende dar a los terrenos a desarrollar, que en este caso pueden ser cuestiones de laderas, cuestiones de reservas ecológicas, cuestiones de zonas de diferente tipo y diferentes características que puedan contar y que puedan asumir con la capacidad de poder dar una respuesta favorable al proyecto que se está por desarrollar en ciertas zonas. Entonces, desde el punto de vista para un servidor, la cuestión del sismo se le ha dado la prioridad y lo que comento y cómo sería en cierta forma mi aportación para poder disminuir el riesgo en este aspecto, pues es lo que se ha estado manejando, darle cumplimiento al reglamento de construcciones y sus normas técnicas complementarias que están bastante bien diseñadas, viendo aquí el arrocito negro que desgraciadamente siempre se tiene por parte de nuestras autoridades, como es la corrupción de las mismas, en la cual se permiten cosas que no lo prevé el reglamento de construcciones. Pero al final de cuentas, repito, como una medida preventiva, pues, contamos con un reglamento de construcciones actualizado en base al sismo del 2017 y que pues nos ha dejado una experiencia enorme. Se cuenta también ya con otro tipo de dependencias como es el CENAPRED, en el cual se analiza ya numéricamente, se analiza no únicamente la cuestión del sismo, sino todo lo que es protección civil de manera preventiva. Ahora, la otra situación en la cual un servidor considera que es de una gravedad terrible, de un peligro que lo tenemos latente, es la cuestión de la contaminación atmosférica. La Ciudad de México, como la mayor parte de toda la gente, si no es que todos, se encuentra en una zona de un valle rodeado por cordilleras de diferentes magnitudes y las cuales pues hacen que se forme una especie de de cuenca y a la falta de tener un aire, tener movimientos atmosféricos que nos eliminen la eh, contaminación que se genera altamente se ha generado una contaminación y que es un riesgo latente, es un riesgo de salud que tarde que temprano va a estallar y se va a generar una epidemia y una epidemia irreversible al grado de que puede ser pandemia de daños pulmonares, de daños del cerebro, de daños de nuestro organismo y que desgraciadamente
muy pocas cosas se están haciendo al respecto. Tal parece ser que a nuestras autoridades les interesan más las cuestiones políticas, las cuestiones de tener un poder político, de tener una solvencia económica a través de todas sus corrupciones, que la salud de la población, en este caso de la Ciudad de México. Tal parece ser que pasa a segundos, terceros términos, porque lo único que se maneja y se resuelve es tener vías de contingencia para efecto de evitar la generación de la contaminación que es de diversos tipos, pero sobre todo me refiero yo a la contaminación del aire. Y una de las medidas que se debe de hacer de inmediato, pero desgraciadamente volvemos a caer en lo mismo, que es cuestiones políticas, es el cambio de la Ciudad de México. El cambio de la ciudad, perdón, puede ser, qué bueno que hubo esta situación, puede ser también, pero ningún político va a asumir una responsabilidad tan enorme, pero bien puede ser que la Ciudad de México cambie su sede como capital y donde se manejen todas las cuestiones de las dependencias que rigen a la mayor parte de nuestra república. Cambiar la Ciudad de México como sede, qué es lo que sucedió en Brasilia, en Brasil, en el cual se sustituyó Río de Janeiro por Brasilia, una ciudad que contara con todos los servicios, que contara con una modernidad y en la cual se consideró toda una serie de necesidades como las que carece ahorita la Ciudad de México. El transporte es a nivel individual. Es triste y es lamentable ver que vemos la mayor parte de los vehículos, dentro de un 80-85%, vehículos de diferentes capacidades utilizados única y exclusivamente por el conductor, y no poder contar con un sistema de transporte colectivo, pero un sistema de transporte que sea digno y que esté en posibilidades de ser usado por la mayor parte de la población, y de esta manera se podría abatir la cuestión de la contaminación de todo lo que son los vehículos y unidades de combustión interna. Repetía y comentaba, más bien haciendo referencia a lo del aeropuerto. El aeropuerto de la Ciudad de México, hay estudios y se está considerando, y todo el mundo lo sabemos también, en el sentido de que es un punto de contaminación atmosférica muy alta, independientemente del riesgo que existe en que se pueda presentar algún desastre aéreo, dado que está pues prácticamente, si no en el corazón, si está dentro de lo que es la Ciudad de México. Se quisieron manejar algunas cuestiones que todo mundo lo sabemos a nivel político, pero que desgraciadamente no ha dado ni va a dar los resultados que los políticos o la administración pública pretende dar. Pero en este caso, un servidor propondría el realizar estudios, pero estudios serios, estudios con profesionales, no con gente que sea honorable, no con gente que sea honesta, no con gente que no conozca del tema. Por ahí hay una doctora supuestamente ambientalista, pero que desgraciadamente no ha hecho nada, ni hizo nada como jefa de gobierno en cuanto a la contaminación, que es uno de los problemas bastante graves y que se pueden y tienen solución. Nada más es la cuestión, como en muchos casos, de la buena voluntad y la buena disposición por parte de nuestras autoridades. Ahora, otro de los temas que considero de alto riesgo en la Ciudad de México es la cuestión de
la carencia de algo que es vital para el ser humano. Y estoy hablando con respecto al suministro del agua potable para la población. Cada día tenemos menos agua y aquella agua que tiene la Ciudad de México o con la que cuenta la Ciudad de México y como están los políticos resolviendo el problema es la extracción del agua del nivel freático, creando pozos artesianos a cierta profundidad y sacando el agua potable. Pero ¿qué es lo que nos genera? Lo que nos genera es un hundimiento de la Ciudad de México. Un hundimiento que dependiendo de la zona de la que podamos comentar, son hundimientos que van desde los 15 hasta los 18 o 20 y tantos centímetros a nivel a, medido por año. Y es demasiado este tipo de hundimientos que tiene la Ciudad de México. Y son cosas que en lo particular me he metido, me he hecho algunos estudios, pero desgraciadamente son estudios no a fondo, no en profundidad, dado que se requiere pues también contar con los recursos económicos. La conciencia se tiene, la moral, el compromiso ético y moral para con los habitantes de la Ciudad de México, como otras grandes ciudades a nivel mundial, se tiene, pero desgraciadamente no hay los recursos para invertirle en cosas que son de vital importancia. Y lo considero de vital importancia porque de ahí depende también la cuestión de que el género humano como especie pueda sobrevivir a futuro, a tiempos futuros, ¿no? Y comento nuevamente, y regresándome un poco con la cuestión de la contaminación ambiental, una situación que puede ser catastrófica. Ahorita, pues probablemente nuestras autoridades estén muy metidas dentro de sus campañas electoreras, dentro de cómo ver, extorsionar, cómo manipular, cómo adquirir poder político, cómo poder adquirir poder económico, que los dos van ligados de la mano, pero no han hecho nada absolutamente, nada, lo repito y lo reitero, nada absolutamente bien por la salud o por el bienestar de los gobernados. Y con esto concluyo que la situación es crítica, pero por parte de nuestra administración pública. Este tipo de estudios, de actualizaciones que estamos llevando a cabo son demasiado importantes, interesantes. Muy pocas países y muy pocas administraciones le han dado la importancia que se tiene. Y si le han dado la importancia, es única y exclusivamente para mantener la salud, mantener la estabilidad económica de algún grupito muy exclusivo, muy selecto, pero no para toda la población. La población a nivel mundial está sufriendo de muchas situaciones demasiado graves que en un X tiempo van a generar, eh, si no la extinción del ser humano como especie, sí una situación y la disminución de lo mismo, de la misma especie humana. El administrar, el vivir dentro de grandes ciudades que eh, tienen una serie de peligros, de riesgos, y que desgraciadamente son muy vulnerables a cualquier situación, cada día se da en mayor número.
La mayor parte de la población de seres humanos está estudiado que radican en las grandes ciudades, completamente opuesto a lo que sucedió dentro de lo que fue la revolución industrial, en la cual pues, las ciudades guardaban cierta proporción, guardaban ciertas dimensiones y se podía controlar y administrar. Y a raíz de la revolución industrial, pues sabemos que la gente emigró a las grandes ciudades, que eran las que en ese momento daban las mejores oportunidades de poder tener una vida digna en cuanto a salarios, en cuanto a alimentación, en cuanto a salud, pero eso hizo que las ciudades tuvieran un crecimiento enorme, independientemente de que en las grandes ciudades, simple y sencillamente, actualmente, ya no se genera una riqueza como tal, sino simple y sencillamente son ciudades donde la mayor parte de su población vive de vender, de poner a la disposición de las demás personas o de sus habitantes servicios. O sea, como especie ya no estamos generando una riqueza, pero una riqueza sana, sino simple y sencillamente vendemos servicios. Y dentro de esos servicios no es estar creando algo o una estabilidad para el género humano. Vemos que los servicios cada día se venden a un mayor costo que una producción agrícola o algún producto agrícola, cuando el producto agrícola pues realmente es vital para poder sobrevivir, es decir, pues es lo que nos alimenta. Entonces, vamos, es muy me resulta un poquito complicado resumir en 5 o 10 minutos un concepto y toda una teoría que manejo como principio y como base, pero como base debemos de tener una cultura, una educación en cuanto a lo que es la protección civil y sobre todo el podernos apoyar desde un punto de vista como una especie que estamos en vías de extinción. No estoy hablando ni de 10, ni de 20, ni de 30 años, pero si seguimos al mismo ritmo, pues probablemente estemos hablando máximo de X siglos de vida como especie, ¿no? Pero al final de cuentas, por las tendencias que se tienen, los datos, las informaciones, somos una especie en vías de extinción. Agradezco mucho la atención, probablemente existan ahí algunas confusiones, no hubo la coordinación, no realicé yo mi guión como tal. ¿Por qué? Pues porque es muy obvio toda una serie de situaciones que a diario las vivimos, pero ojalá que tenga yo oportunidad de poder platicar un poco más ampliamente en cuanto a este tema que es demasiado, demasiado interesante, la cuestión de la gestión de riesgos y desastres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo a nivel ya global de grupos vulnerables, de una serie de situaciones. Doy las gracias nuevamente y reitero ahí mi apoyo en lo que yo pueda aportar. Lo hago con mucho gusto, tengo información, estoy recopilando una serie de datos, pero que desgraciadamente en ocasiones se quedan en el archivo y no se le da continuidad o no se le presta atención, como lo planteó también hace muchos años el ingeniero Eberto Castillo para aquí, para la Ciudad de México, en la cual cuando él lo planteó se escuchaba como algo así muy completamente
fuera de una realidad, y el proyecto del ingeniero Eberto Castillo era abrir esta cazuela, por llamar de alguna manera, lo que es la cuenca o el valle de la Ciudad de México, y que pudiésemos tener también una circulación del viento a modo de eliminar o contrarrestar el peligro y poder reducirlo, ¿no? Es decir, pues, mitigar la cuestión del peligro. Agradezco nuevamente la atención y muchas gracias por escucharme y por darme la oportunidad de estar metido en este tema que es tan interesante para pues la población, que es lo más importante y que considero yo que es interesante, pero para ciertas autoridades y ciertos grupos que manejan la economía del mundo. ¿Y por qué es interesante? Pues porque si se les acaba la mano de obra, si se les acaba una serie de cosas, sus riquezas pues se van a ver afectadas, se van a ver afectadas, y la prueba también de lo que comento es de que cada día hay menos ricos y hay una población con una pobreza más amplia, y es denigrante que como ser humano no hayamos resuelto esta situación tan complicada. Agradezco mucho su atención. Gracias.